marzo de 1912. Dentro de una tienda de campaña medio enterrada por la ventisca, sobre la barrera de hielo de Ross, 3 hombres llevan días sin moverse. Robert Falcon Scott yace en el centro, con su diario todavía abierto junto a la mano. Habían llegado al Polo Sur solo para encontrar clavada en la nieve la bandera que Amundsen había dejado semanas antes. Ahora regresaban vencidos, hambrientos, muriéndose de frío uno tras otro. Y sin embargo, cuando una partida de rescate dio con la tienda 8 meses después, había algo junto a los cadáveres que nadie logró explicar del todo. 16 kilos de piedra. Rocas que aquellos hombres habían arrastrado sobre el trineo mientras se morían de hambre, negándose a soltarlas incluso cuando cada gramo podía costarles la vida. Dentro de esas piedras había hojas fosilizadas, hojas de plantas que solo crecen donde hace calor. Murieron cargando la prueba de que el continente más frío de la Tierra fue, alguna vez, verde. Existe un mapa que, según todo lo que nos enseñaron en la escuela, no debería existir. Está dibujado sobre piel de gacela, fechado en 1513, firmado por un almirante y cartógrafo otomano llamado Piri Reis. Permaneció olvidado durante siglos hasta que, en 1929, un historiador lo encontró por casualidad en un estante del Palacio de Topkapı, en Estambul. El mapa muestra la costa occidental de África, el litoral de Sudamérica y, más al sur, una franja de tierra larga y curva que no encaja con ninguna costa conocida en el momento en que fue trazada, porque la Antártida no fue avistada por ojos humanos hasta 1820, 307 años después de que se dibujara ese mapa. El continente aparece en un pergamino 3 siglos antes de ser descubierto, y la costa que se ve allí, según algunos investigadores, no coincide con el borde helado que conocemos hoy, sino con la tierra que habría debajo del hielo. Para entender por qué eso inquieta a tanta gente, primero hay que borrar de la mente la Antártida que crees conocer. Hace más de 200 millones de años, este lugar no estaba en el fondo del mundo, era el corazón de un supercontinente llamado Gondwana, soldado a lo que hoy son Sudamérica, África, la India y Australia. No era un desierto blanco, estaba cubierto de bosques. Los geólogos han desenterrado en las montañas transantárticas troncos petrificados y hojas de un helecho con semillas llamado Glossopteris, exactamente el mismo fósil que Scott arrastraba en su trineo. Esos árboles crecían en un clima templado, húmedo, respirando, y había animales. En el monte Kirkpatrick, los paleontólogos describieron a Cryolophosaurus, un dinosaurio depredador de casi 7 metros, con una extraña cresta ósea sobre los ojos. Vivía allí cuando la Antártida tenía ríos, estaciones, amaneceres cálidos. ¿Cuándo terminó todo esto? Hace unos 34 millones de años. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera cayó. Se abrió el paso de Drake entre Sudamérica y la Antártida, y una corriente oceánica gigantesca empezó a girar alrededor del continente, encerrándolo, aislándolo del calor del resto del planeta. El hielo comenzó a formarse, primero en las cumbres, luego descendiendo hacia el mar, hasta cubrirlo todo. Pero, y esto es lo que casi nadie sabe, no fue ni instantáneo ni total. Durante millones de años, en ciertos rincones sobrevivió una tundra parecida a la de Groenlandia. El polen atrapado en los sedimentos muestra arbustos y hierbas, aferrándose a la vida hasta hace apenas 14 o 15 millones de años, mucho después de que el resto se congelara. La Antártida no murió de golpe. Se apagó despacio, región por región, como una casa enorme en la que van cerrando las luces habitación por habitación. Debajo de esos 3 kilómetros de hielo hay un mundo entero. Ríos, valles, cordilleras, costas. Un continente que estuvo vivo. Y lo olvidamos por completo. El hielo llegó, y con él, el olvido. Pero el olvido tuvo también quien lo defendiera. En 1958, un profesor estadounidense de historia de la ciencia llamado Charles Hapgood publicó un libro con una idea explosiva, que la corteza entera de la Tierra podía deslizarse sobre las capas internas del planeta, arrastrando continentes completos de una latitud a otra en un tiempo geológicamente breve. Lo llamó desplazamiento de la corteza, y el prólogo de ese libro lo escribió Albert Einstein. Ese detalle es real y verificable. Einstein, en los últimos años de su vida,
Encontró la hipótesis lo bastante interesante como para redactar unas páginas de presentación. No la respaldó como un hecho probado, pero le dio a Hapgood algo que ninguna credencial podía comprar: la sombra del hombre más famoso de la ciencia proyectada sobre una idea que el resto de los geólogos rechazaba. En 1966, Hapgood fue más lejos. En mapas de los antiguos reyes del mar, sostuvo que documentos como el de Piri Reis eran copias de fuentes muchísimo más antiguas, trazadas por una civilización marítima perdida que habría cartografiado la Antártida cuando aún tenía costas libres de hielo. La respuesta oficial fue directa. La razón declarada para descartarlo fue que el mapa de Piri Reis no muestra la Antártida en absoluto, sino una versión distorsionada de la costa sudamericana, doblada hacia el este por los errores de proyección propios de la época. Es una explicación razonable. Encaja con lo que sabemos de la cartografía del siglo XVI. Lo que esa explicación no resuelve es por qué el propio Piri Reis anotó, en los márgenes de su mapa, que se había basado en cerca de 20 cartas mucho más antiguas, algunas atribuidas a fuentes de la época de Alejandro Magno. Ni por qué la teoría de la corteza deslizante fue tratada no como un error a corregir, sino como una herejía a enterrar. Hapgood murió en 1982. Su nombre desapareció de los planes de estudio, no para enseñar sus métodos, ni siquiera para refutarlos. Y mientras el debate se congelaba, el hielo empezó a hablar por su cuenta. En 2023, un equipo dirigido por Stuart Jameson de la Universidad de Durham publicó en la revista Nature Communications un hallazgo asombroso. Usando radar y datos de satélite, cartografiaron un paisaje esculpido por ríos, del tamaño de Gales, unos 32.000 kilómetros cuadrados, preservado bajo el hielo de la Antártida Oriental. Un territorio con valles y crestas formado por ríos que corrían hacia una costa que ya no existe, probablemente intacto durante al menos 14 millones de años, quizás más de 30. Un mundo perdido, congelado en el instante, esperando bajo la nieve. No es el único. En 2020, el proyecto Bed Machine, encabezado por Matthew Morley-Hem, entonces en la Universidad de California en Irvine, terminó de mapear el terreno que hay debajo del hielo antártico. Bajo el glaciar Denman, encontraron el punto de tierra firme más profundo del planeta entero, 3,5 kilómetros por debajo del nivel del mar. Un cañón más hondo que cualquier desfiladero en tierra seca, tallado por algo y luego sepultado. Y luego está el lago Vostok. Bajo casi 4 kilómetros de hielo se extiende un lago del tamaño de un mar interior, sellado del mundo desde hace unos 15 millones de años. Agua líquida, en oscuridad absoluta, aislada desde antes de que existiera el ser humano. Y aquí tengo que ser honesto, porque la objeción más fuerte a toda esta historia es también la más simple. Nuestra especie, el Homo sapiens, tiene unos 300.000 años. El género humano completo, unos 2,5 millones. La Antártida se congeló hace 34 millones de años. Hagamos la aritmética. Cuando el último bosque antártico se apagó, no existía ningún ser humano sobre la Tierra. Ninguno. Ninguna civilización, por antigua o avanzada que la imaginemos, pudo caminar jamás por una Antártida verde, porque no había nadie para caminar. La versión romántica de esta historia, una ciudad perdida bajo el hielo, una Atlántida polar, choca de frente contra el reloj, y el reloj gana. Y sin embargo, la aritmética resuelve la pregunta equivocada. Descarta a los atlantes, no descarta el mapa, no explica por qué una costa que nadie había visto aparece dibujada en 1513. No nos dice qué hay realmente en ese paisaje del tamaño de Gales que ningún ojo humano ha visto jamás. El verdadero misterio nunca fue si hubo una civilización allí abajo. Es cuánto de nuestro propio planeta seguimos sin conocer. Pasé semanas con esta parte antes de encontrarle la forma. No porque los datos fueran difíciles de reunir. Están publicados, revisados, disponibles para cualquiera. Lo que me detuvo fue la contradicción. Cada vez que la aritmética cerraba la puerta, ningún humano, ningún tiempo posible, caso cerrado, algo volvía a abrirla. El mapa, las anotaciones en el margen y sobre todo esos 16 kilos de piedra que un hombre moribundo se negó a soltar en el hielo, como si supiera que eran más importantes que su propia vida. No sé del todo qué hacer con esa imagen. Llevo tiempo sin saberlo. Un explorador se muere de hambre arrastrando la prueba de un mundo verde que nadie recordaba, y 80 años después, un haz de radar encuentra el valle de un río justo bajo la nieve donde él cayó. Deja que te muestre el patrón,
porque una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Un continente entero con ríos, bosques, estaciones y criaturas que respiraban, desapareció bajo 3 kilómetros de hielo. No hace 1000 años, hace millones. Y lo olvidamos tan completamente que tuvimos que redescubrirlo por accidente, en los fósiles que mataron a Scott, en un mapa arrumbado en un palacio turco, en la señal de un radar rebotando contra un valle enterrado. La Tierra guardó un mundo entero fuera de nuestra vista, y apenas ahora empezamos a mirar. Y esto es lo que debería inquietarte, porque no ocurre en otro planeta. Ocurre en este, ahora mismo, bajo tus pies, en el mismo mundo que habitas. Hemos cartografiado la superficie de Marte con más detalle que la tierra firme que hay debajo del hielo antártico. Conocemos mejor el lado oculto de la Luna que las costas sepultadas de nuestro propio continente perdido. Piensa en tu árbol genealógico, en lo lejos que puedes rastrearlo antes de chocar contra un muro de silencio. Ahora imagina un continente entero con ese muro extendido no 2 siglos, sino 30 millones de años. Todo lo que ese mundo fue, cada río que corrió, cada bosque que creció, cada cosa que vivió y murió allí, sigue debajo, en la oscuridad, esperando. Y casi nadie levanta la vista para preguntar qué es. Encontraron a Scott en noviembre de 1912, con el diario abierto y las piedras a su lado. Guardaron los fósiles. Confirmaron que el helecho Glossopteris solo crece en climas templados, y la implicación que la Antártida fue verde quedó registrada, correcta, publicada y en gran parte ignorada como una curiosidad geológica, mientras el continente seguía dibujado en nuestras cabezas como lo que siempre nos dijeron que fue, un desierto blanco y vacío que nunca fue otra cosa. Pero el mapa sigue en Estambul. El paisaje del tamaño de Gales sigue bajo el hielo, sin que nadie lo haya visto. El lago sellado durante 15 millones de años sigue en su oscuridad, y las preguntas se acumulan una sobre otra. ¿Por qué una costa aparece en un pergamino 3 siglos antes de existir para nosotros? ¿Qué hay realmente en esos valles que ningún ojo humano ha alcanzado? ¿Cuánto de la historia de la Tierra decidimos no mirar simplemente porque estaba tapada? ¿Y qué más aguarda, exactamente donde nadie piensa buscar? El continente sigue ahí, verde bajo el frío, entero bajo el hielo, guardando su mundo desde antes de que nosotros existiéramos. La pregunta que no me deja en paz no es qué había allí abajo, es por qué preferimos no mirar.